Bienvenidos una vez más a este recorrido que hemos venido haciendo con todos los ponentes de lo que será el segundo Congreso Internacional de Tarot que se realizará en el mes de agosto en la ciudad de Cali. Y pues hoy tengo una invitada muy colombiana, pero sobre todo muy paisa, ¿no? Muy paisa. Andrea Vallejo, hola Paola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alexa? Me alegra mucho estar por aquí y qué rico verte. Sí, a mí también de verdad que cada encuentro con Paola es gratificante, es bonito, siempre crecemos, siempre estamos allí en el trabajo y en la labor. Bueno, pues Paola, para quienes no la conocen, ella es tarotista, es terapeuta, es consteladora familiar, bueno, es la luz que a veces necesitamos en el camino para muchas cosas quienes nos encontramos con ella. Paulita, cuéntame un poco cómo entraste tú a todo este mundo del tarot, cómo te empezaste a relacionar con él. Bueno, te cuento que cuando yo inicié en el tarot, fue muy bonito porque yo tenía apenas 14 años, ¿cierto? Y a los 14 años, pues digamos que hay mucha duda, ¿no? Y venía de trabajar mucho con la parte católica, eh, pues tenía ganas incluso de hacerme monja, bueno, un montón de cosas. Que a fin de cuentas eso, pues afortunadamente estamos sirviendo. Y me conseguí con una monjita muy linda, muy especial, que hasta ahora la recuerdo mucho porque ella me decía, a Dios se le sirve de todas las formas posibles, con todos los dones y los talentos. Y precisamente después de esto conocí el tarot egipcio. ¿Sí? En esa época no era así como lo vemos ahorita que era pintado, sino que las primeras láminas que a mí me llegaron incluso eran los arcanos menores, pero los arcanos menores sin pintar, eran solo los mayores con color. Y me empecé a buscar mucho de lo que podía el tarot, pero siempre era como, es malo, es negativo, eso no se puede hacer, es pecado, bla, bla. Bueno, todo lo que ya conocemos. Y pues empecé como a buscar muchas personas, creo que todos nos adentramos como a ir a la búsqueda, a encontrarnos con personas que lean el tarot, gente que sabe, caemos en un montón de cosas y por último, pues ya como a los 18 años sí logré conseguir una excelente maestra que todavía la recuerdo mucho y pues que es una gran amiga también que tengo que vive en España y ella se encargó como de pulirme pues como los conceptos, ¿no? Además que creo que también el tarot egipcio, en esa búsqueda también como de ser alguien en la vida, como nos decían antes, pues me hice primero ingeniera de sistemas. Y creo que muchas cosas que eh, tengo ahora como en la facilidad de la numerología, la matemática, todo lo que hago pues tiene mucho que ver también con esos estudios. Por eso yo siempre digo que no hay nada que tú estudies que no te compense como otras cosas que tú necesitas. Entonces, pues este fue mi primer como tarot que conocí y pues hace poquito incluso guardé como ese primer mazo, ¿no? Porque estaba ya bien deshilachadito, bien con la mezcla del uso de los años, entonces lo honré guardándolo en una cajita de madera porque ya tiene mucho uso. Y hoy en día, después de tanto tiempo ya de recorrer, además no solamente el tarot, sino otras terapias que uno finalmente lo que va haciendo es como un mix donde uno, cada cosa que pasa o cada persona que llega al camino de uno, pues uno trata de darle la herramienta que más se ajusta a lo que en ese momento la persona está necesitando. Pero hoy en día, después de todo este caminar con el tarot y todo para ti, ¿qué significa el tarot? Pues es que para mí el tarot es como, a ver, si te fuera como a decir la verdad, yo a veces incluso lo siento como si fuera un novio, ¿no? Un novio que tengo, desde siempre lo llevo conmigo, siempre está en el bolso, siempre me lo llevo a pasear, siempre encuentro cosas bonitas para él y así como tú dices, uno empieza a hacer camino y a recorrer con él. Entonces, a, a raíz de él, creo que el tarot me ha permitido conocer personas maravillosas, entre ellas tú, Patricia, todo. Me ha llevado a recorrer partes de Colombia, a conectar con esa parte indígena que me gusta, la parte chamánica, todo esto y a mirar precisamente como
en esas herramientas. Hace poco, pues cuando yo ya decidí meterme de lleno al tarot y hacer consultas, pues ya empecé como a crecer en otras herramientas, ¿no? Cambié carrera, hice psicología y la especialicé en holística. eh, y empecé como a hacer las constelaciones y a poner como todo esto, pero creo que también es como parte de lo que me iba mostrando el amor de la vida, que fue el tarot, ¿no? Entonces, es como si él te abriera todas las posibilidades y a través del tarot he podido como sanar cosas mías, conectar con procesos muy profundos. Entonces es como mi gran amigo, mi gran novio, mi gran compañero, lo llevo a todas partes. Es un amor como muy fraternal que tengo con el tarot, ¿no? No creo que yo, incluso cuando era ingeniera, cuando trabajaba en una parte financiera y esto, siempre estuvo en mi bolso. O sea, no es como un novio del cual te separas fácilmente. ¿Sí? Es como esa la relación que tengo con él, así de estrecha es. Y en esa misma evolución que ha tenido el tarot a nivel social, digamos que ahora hay una palabra que has dicho varias veces y que se asocia mucho al tarot, pero que aún muchos no comprenden desde qué lado el tarot lo hace y es sanar. Ujú. ¿Cómo explicarías tú a alguien que hay un proceso sanador a través del tarot? Pues cuando vienen así a las consultas, a los talleres, que vienen con ese miedo, siempre les digo que es una gran herramienta de autodescubrimiento. Primero me descubro yo, ¿no? Y luego descubro el mundo que hay detrás del tarot. Para cada persona, el tarot a veces lo utilizan solo como para, sí, el futuro. Bueno, sí, el futuro es fácil de adivinar, el pasado también y el presente mucho más. Pero cuando empecé a aplicar ciertas cosas con el tarot, la parte evolutiva, la parte terapéutica, reconocer como el inconsciente dentro de sus imágenes, en sus procesos, pues siempre les digo eso, que se permitan ver qué necesitan cambiar hoy para lograr ese futuro que necesitan para después, para lo que venga después. Entonces, me parece muy bonito llamarlo terapéutico, llamarlo evolutivo, llamarlo transformador, porque es lo que ha hecho conmigo, ¿no? Porque no solamente lo utilizo, bueno, sí, de alguna manera en sus inicios si muchos llegaron a preguntar, ¿y si me va a pasar esto? ¿Y si voy a vivir esto? ¿Y si voy a hacer esto? Y realmente es una herramienta que funciona perfecto para ese tipo de cosas, pero también es una gran herramienta que potencia el ser, que te potencia todo. O sea, si tú estás lista para, no sé, para que ese trabajo maravilloso que vas a ganar sea perfecto para ti y vienes a preguntar por él, pues yo también trato de preguntar qué necesitas tú hoy para que puedas estar mejor allá. ¿Sí? Porque no es solo saber si lo voy a tener o no. El tarot me ayuda también a ver qué necesito cambiar, qué necesito transformar en mí, en dónde estoy bien, en dónde estoy mal, cuál es el proceso que debo transformar desde mi inconsciente. De esa forma lo utilizo yo mucho en todas las terapias, incluso para las constelaciones. Mucha gente viene y te dice, no, yo hoy requiero trabajar en mi papá, por decir algo, o quiero trabajar con mi mamá. Y empieza uno a mirar primero el tarot y uno dice, tú vienes por otra cosa. Entonces es como ese momento en que te ajusta, te muestra lo que trae el consultante para poder hacer que esa persona se, como el lema que yo tengo en todo lo que hago, que se vaya mejor persona, mejor con el universo y mejor con todas las personas que lo rodean, ¿sí? Esa es como la forma en la que yo lo aplico en terapias, en lecturas. Ahora cuando te saludé, me mostraste un hermoso contenedor, creación tuya, contenedor digo yo, contenedor de la energía de la emperatriz. Sí, lo que Eh, pasa es que yo con el tarot tengo pues obviamente la emperatriz es de formas redondas y pues obviamente cada uno de nosotros nos identificamos con una carta. Entonces, la emperatriz, este pocillo es de la emperatriz. Eli, Entonces, como una de mis otras, o sea, otro novio que tengo se llama Café, a eso iba. entonces, mi café, pues hice el pocillo para una emperatriz que le gusta el café.
a eso iba porque quería preguntarte, hace poco tú me hiciste un regalo hermoso que para mí es una herramienta que es este café Oráculo, Ajá. creación tuya también y quería preguntarte por ese vínculo entre con el café que te lleva a hacer este café Oráculo. Bueno, les voy a contar un poquito de ese vínculo. Lo que pasa es que, pues, no sé si todos los antioqueños donde yo vivo, pero mi familia, vengo de descendencia de una familia que hacía café, que cultivaba café, que trabajaba con el café y con otras cosas además. Mi abuelo, pues, le gustaban los caballos y el café, entonces mis abuelos, pues, obviamente tostaban café allá en la casa. Esas eran las labores que teníamos cuando íbamos a la finca, ¿no? El café, las gallinas, los huevitos, todo esto. Y pues es como parte también de mi historia, parte de mi infancia, el conocimiento del grano del café, cuál es mejor, cuál tiene buena tostión, todo este proceso con el café. Y pues así como decía ahorita, como también he estudiado muchas cosas, he hecho muchas cosas en el transcurso de la vida, creo que también vamos adquiriendo como muchas responsabilidades. Entonces, por decir algo, cuando trabajaba y estudiaba, tomaba mucho café. Y así, y se fue creando como esa relación a través del café. Y creo que una de las mejores invitaciones que yo puedo tener es vámonos a tomar un café. Probemos tal café, hagamos esto con el café. Y entonces por eso creé Oráculo y Café. Y precisamente en ese oráculo hay un mensaje pues para el día, para tomar el café, pero decidí colocar cosas que se utilizan directamente en el campo con el café. Sí, entonces esos pequeños procesos que tiene cada cartica son de café para hacer, para algún ritual, para abrir la prosperidad, para abrir el camino, para, para hacer lo que se hacen realmente, pues como desde esa historia del café. Y el café, aparte de ser una bebida deliciosa, no sé si ustedes saben, pero por ejemplo el café era tomado para eso, para transmutación de conciencia, así como hoy toman yagé, ayahuasca y demás, pues el café, un café expreso que lo hacen en Arabia, era como el café de las adivinas, de las pitonisas, y pues tengo como ese amor por el café también. Y las brujas, me encantan las brujas y los gatos. Entonces, esas cosas fueron las que yo junté para poder hacer oráculo y café. Pues yo aquí he sacado una carta al azar, como hago siempre con este oráculo. Ujú. Dice, hoy me mueve, abrirme al futuro, confiar en la vida, soltar todo aquello que ya no va en mi camino, alejarme de cosas y personas que no me aportan del dolor y hacerlo por mi bienestar y amor. Esta es, digamos que siempre, esta primera frase es algo que tú entiendes dentro de tu proceso porque llega a ti en ese día. Pero como Mm. bien lo dice Paulita, debajo dice, no, perdona, sauma con canela, azúcar y café para quitar los bloqueos en tu vida. Exacto. Entonces, Entonces tienen ahí como usos sus tipsitos mágicos del café, específicamente del café. ¿cómo es ese proceso místico, Paulita? Porque también no es sencillo dejarle a cada carta un ritual. ¿Cómo es ese proceso místico que se ha dado en tu vida? Ese ritual, bueno, pues en parte también es como sabiduría de las abuelas, sabiduría. A mí me ha gustado escuchar las abuelas, sentarme en las tribus, escuchar las plantas, ¿cierto? Lo que me hablan de las plantas. Por ahí yo tengo, nuestro amigo Edison me dice Paola la del bosque, ¿cierto? Porque pues me gusta mucho el bosque, las plantas y eso. Y quería como dejar esa sabiduría que tiene el café detrás del mismo café, ¿no? Porque a veces pensamos que el café solo es para tomar y el café bien utilizado sirve para ayudarnos a crecer el cabello, para conectarnos para cosas más místicas. En este caso, el ritual que tú sacaste para la abundancia y la prosperidad. De hecho, preparar café en tu casa, el mero olor del café ya es un ritual.
porque es que así se consumía en el inicio de cuando se descubrió el café. El café era ritual, se tomaba en rituales y era para aumentar la adivinación, la magia, la conexión. Entonces, dejar en cada carta fue como conectarme de nuevo con la sabiduría que tenía ya y otra que me fue llegando, que iba escribiendo. Yo siempre cuando salgo cojo una libretica, me la llevo y anoto todo lo que pueda. Entonces fue recopilar como todo lo que tenía anotado en esas libreticas de viajes, de conectar con fincas, de estar así, que organicé pues como ese ritual porque me parecía como la cosa más hermosa, porque solo sabemos que podemos tomar café, pero no los rituales que se pueden hacer a través del café. Qué bonito. A medida que te voy escuchando y te visualizo, casi que logro ver cómo de tus pies salen las raíces, porque has Mm. hecho un proceso muy bonito de conexión con eso, ¿no? De conexión con tu Sí, raíz, de conocer, de conexión con tus ancestros, de traer aquí, hoy, a esta, incluso en este momento, a través de esta carta que yo puedo leer, de este oráculo, de traer toda la tradición y de traer todo el aprendizaje que has hecho a través de todos tus ancestros. Y eso me parece sí. súper bonito, qué bonito que todos lográramos conectar con ellos. Siempre nos dicen, ¿no? Ah, es que hay que trabajar a papá, hay que trabajar a mamá, hay que trabajar los abuelos, tatarabuelos. No es que ellos sean un problema, sí, No. realmente. Pero es Ellos hicieron tanto para transformarnos a nosotros, nos dejaron tantos legados. No solamente hay raíces de dolor, por ejemplo, yo que trabajo las constelaciones familiares, es traer esa medicina, es que ellos también transformaron medicina, transformaron las plantas. Por ejemplo, en mi sabiduría, el tema del útero, el cuidado del útero, el proceso con la mujer medicina, el proceso desde la medicina de la tierra. Es que cuando, pues, en la época de nuestras abuelas, que, por ejemplo, yo tuve abuelas y familias muy numerosas, ellas teniendo sus hijos se morían, ¿sí? Y la tierra les sirvió a ellos de medicina para las parteras, para las familias, para las cosas. Y qué rico que ahora que tenemos como esa posibilidad de conectarnos con nuestros ancestros los pudiéramos, pues obviamente escuchar lo que se nos trae en la raíz, pero también conectar con la sabiduría de ese entorno cultural, porque creo que eso sería un pool que le podríamos dejar a una nueva generación. Sería como un gran legado. ¿cómo ves estas generaciones de familias tan rotas, ¿no? Porque son familias separadas, muy común encontrar, por ejemplo, que la mamá o el papá viven en Europa que lo han hecho por un bienestar y por poderles mandar dinero para que subsistan, pero son familias rotas, que ya no que no Sí, están ahí, o hay mucho divorcio. Bueno, digamos que la sociedad ha venido viviendo una evolución en ese sentido, que no sé si es involución o evolución en el que las familias cada vez están más, bueno, volvamos a usar la palabra, rota. ¿Cómo ujú. ves tú, por ejemplo, estos niños que no rompieron ya y no tienen contacto con su papá o con su mamá? ¿Qué tanto tiene uno que hacer como ese proceso allí para poder empalmar y entender que su raíz es su raíz, independiente de que papá o mamá no hayan cumplido la función que Sí, tenían? esta generación es como la generación de los papás que quieren tener todo para dárselo a sus hijos porque ellos no lo pudieron tener. Y están teniendo, no sé si, bueno, no me gusta como juzgar mucho la dinámica de una familia porque cada familia se respeta mucho, pero lo voy a decir desde una opinión muy personal. Es como yo le lleno los vacíos a mis hijos de todo aquello que yo no pude tener. Entonces, digamos que están creciendo, así como tú dices, familias rotas, distanciadas. Los niños ya no tienen la posibilidad de ir a un campo, son niños que están criados por el celular o criados por el televisor o por aparatos electrónicos, porque es más fácil poner al niño a que vea en el celular que llevarlo a una finca, a eso que teníamos nosotros con nuestros abuelos. Entonces se están desconectando mucho de la tierra, de la raíz, del centro. Solo que también tengo mucha esperanza porque he trabajado con los niños y el tarot.
y las constelaciones, y me encanta como ver cómo ellos solitos en su plena sabiduría reconectan. Es como si en ese ADN reconectaran toda la información familiar y ellos solitos se encargan de buscar quiénes fueron sus abuelos, quiénes fueron. Si hay unas familias que están muy rotas, que es como uno de los grandes llamados, es como si estamos rotos, tratemos de repararlo. Hay una cosa, pues a mí me gusta mucho la cultura japonesa, la cultura china, y por ejemplo, si esta taza se me quebrara hoy, lo que ellos hacen es que es tan valioso el roto, la cicatriz, que rellenan esto de oro y lo vuelven a armar para que esta vasija quede sumamente valiosa. ¿Qué es lo que pasa? Anteriormente, las familias, todos los daños que tenían internos trataban de reconstruirlos, esas grietas trataban de cerrarlas. Hoy en día ya no se preocupan siquiera por las grietas. Es más importante que el niño o yo le dé todo lo que necesita el niño en cosas materiales, pero el niño también hoy necesita conexión con sus papás, conexión con el ambiente, conexión con los animales, Es ¿sí? como que llenamos las grietas de juguetes, de aparatos Exacto. electrónicos, de eso, De centros y no del comerciales, verdadero oro que sería el tiempo, el ajá, escuchar, una caricia, el el escuchar, atender. el escuchar un niño. O sea, ya no tienen tiempo los papás de escuchar qué le pasa a un niño. Voy a contarte como una anécdota muy personal, ¿sí? Como para que ustedes la tengan en cuenta. Con estos niños también hay mucha desviación ahora, también desde lo sexual, porque en ese primer periodo de la conexión con la sexualidad, cuando les empieza a gustar el hombre, la mujer, etcétera, a veces ni ellos saben si es una conexión o simplemente están buscando como la tendencia a. Sí, conozco, pues tengo una anécdota con unas niñas que tuve en clase, muy jovencitas, que además hacían los arcanos a mano, una belleza. De eso hice un artículo en una revista muy linda también. Ahí plasmé como esos arcanos que ellas dibujaron, pero como que necesitan también que más allá de que la lleves a comprar ropa, lo que ella quiera en el centro comercial, te sientes y le digas a la niña, bueno, vas a mirar cuál es la moda que te gusta, tener ese espacio de tarde de chicas. Yo no sé, con las mismas hijas, con los mismos hijos, tarde de chicos, ¿qué te gusta? ¿Cuál es el deporte favorito que a ti te gusta? ¿A ti qué te gusta? Y no llenarle el vacío. A veces es bueno que esa falta de el objeto, las cosas que le hagan falta, eso es lo que lo va a hacer crecer, lo que le va a hacer valorar lo que va a tener. Es más valioso el sentarse con el niño y decirle qué te gusta leer, qué te gusta, cuál es la moda que quieres, con quién te identificas, porque creo que eso salvaría un montón de cosas, incluso en la orientación, en la sexualidad, en la mejora con esta parte de algunos niños que se están criando como autistas o solamente pegado de lo electrónico o teniendo unas vidas en su mente que realmente no existen. Y cuando se enfrentan a un mundo, no tienen las herramientas necesarias para la falta de. Creo que todos nosotros, hay una cosa, incluso voy a nombrar a Patricia, porque Patricia hace poco me hizo caer en cuenta de una cosa, también en las creencias limitantes hay que honrar la necesidad, porque la necesidad de algo nos hace transformar lo que necesitamos para conseguirla. O sea, siempre vamos a necesitar de algo. El humano nunca está satisfecho de nada. Y estos niños no tienen la posibilidad de tener necesidad. ¿Ves? Así es, así es. Y te hacía esa pregunta, Paulita, porque precisamente lo que vamos a vivir en el Congreso de Tarot es toda la energía de la sacerdotisa. Es un viaje Ujú, hacia adentro y ese viaje hacia adentro implica también el reconectarnos con nuestra raíz, el saber de ujú. dónde venimos, el saber, en estos días recordaba una frase también, creo que de Patti, que decía que somos la mente caótica, somos el resultado de la mente caótica de todos nuestros abuelos, bisabuelos, tías, papás, o sea, tantas Y la cosas. invocación de ellos también.
porque Ajá, con la sacerdotisa entendemos que ellos nos invocaron a nosotros. O sea, la exacto. sacerdotisa es la que viene a decir, mira, en tu familia por allá atrás había una tarotista que tapada, o sea, la muchacha estaba excluida del clan, así como el famoso no se habla de Bruno, ¿no? Sí, No sí, se sí. habla de Bruno porque Bruno pues no. Entonces, Bruno era el que adivinaba, el que sabía si iba a llover o no. Por ejemplo, mi abuelito era experto en leer las cabañuelas, Ah, sí, que ya nadie las lee, que son los 12 primeros días del año, que son los que traen la energía de todo el año, ¿sí? Entonces, me da mucha risa porque todos hemos perdido eso y no sé por qué, porque esa raíz es muy linda. La sacerdotisa lo que hace, sobre todo, voy a poner esta. La sacerdotisa, por ejemplo, en este caso, ella nos dice, mira, hay muchas cosas que no se hablan, que están en tu interior, la sabiduría está dentro de ti. Ese libro también trae la sabiduría de tus ancestros, ahí está anotado cada nombre, cada cosa, cada proceso que has hecho en la vida también, todos los libros que te has leído en muchas generaciones. Entonces ella rescata todo eso, ¿sí? así Reconecta es. todo eso. Y entonces quería hablar un poco contigo de eso, o sea, ¿cómo empezar o cómo sugieres tú que uno, porque a veces la gente le dice a uno, ¿y cómo hago ese viaje hacia adentro? Y ¿Sí? el Porque de viaje hacia... pronto uno lo tiene interiorizado, pero el decirle a alguien cómo empiezo, por dónde arranco, ¿qué sugerirías tú? Bueno, la primera pregunta que yo les diría es que no para que la contesten, ¿no? Porque ahora hay una gran fascinación porque te hacen una pregunta y tú de una la quieres contestar, ¿sí? O sea, es como automático. Tú me preguntas a mí y yo te debo contestar de una vez, ¿ok? Entonces, lo primero que les diría cuando comiencen ese viaje, uno, cómprense un excelente cuaderno. No importa de qué valor, el cuaderno que sea va a ser perfecto, ¿ok? Y en en ese momento de ese viaje hacia adentro podrían empezar con quién soy yo, hacia dónde voy. Y en eso volver a reconectar con las cosas fáciles, limpias y hermosas. Por ejemplo, todos en nuestra familia tenemos una oración heredada. O sea, por decir algo, mi familia es, como te decía ahorita, muy católica, entonces pues obviamente estaba heredado el rosario y estaba heredado el Padre Nuestro, pero también capturé una muy hermosa que es el ángel de la guarda, que nos la enseñaban desde pequeñitos a todos. Pues éramos muchos niños, entonces todos era ángel de mi guarda. Entonces, ¿cuál es eso que tú tienes aquí que viene contigo desde chiquito, desde del primer recuerdo que tú tienes? Entonces, en ese cuaderno, empezar a conectar. Mis primeros recuerdos fueron, entonces, por ejemplo, si yo estuviera haciendo ese viaje en este momento hacia mi adentro, empezaría precisamente en lo que yo te digo, en esas mañanas en que mis labores con mi abuela era recolectar todos los huevitos y no dejar quebrar ninguno, porque en eso ella le enseñaban a uno talento o fundamento, ¿no? Que después eso se traduce en el árbol de la vida, el fundamento, el saber hacer las cosas despacio, pulidas y organizadas, ¿cierto? Que de eso deberíamos aprender un poquito más. Lo segundo que diría yo es empezar a buscar las memorias familiares. Si tienes abuelos y abuelas vivas, tienes unos libros abiertos ahí grandísimos, ¿sí? Entonces, como conectar, bueno, ¿y qué le gustaba a mis abuelos? Porque realmente ahí está la memoria más bonita que podemos coger y capturar. Paola, es que yo nunca conocí mis abuelos. Listo, si nunca conociste a tus abuelos, a tus ancestros, porque hay familias que no tuvieron esa posibilidad o puede que yo sea adoptado. El cuerpo tiene un campo que lo llamamos el campo morfológico. Por sí solo, al hacer la pregunta, él va a empezar a sacar información en sueños, en memorias, en gustos particulares. Por ejemplo, una de las cosas por las cuales estudié, esto es una memoria muy de mi casa, ¿no? Resulta que yo no sería Paola Andrea Vallejo Mastro.
Mi apellido real sería Paola Andrea Sánchez Mazo. Empecé como a buscar una memoria, empecé a escuchar a mi papá, me fui hacia donde mis abuelos ya no están vivos, pero empecé como a recapitular con mis tías y un montón de información. ¿Y qué pasó? Que le pedí al nombre de de mi bisabuela que me contara la historia de por qué nosotros no teníamos ese apellido. Y en un sueño ella me contó que es que ella era suficiente, que no necesitaba hombres para sus hijos. Entonces a sus hijos ella los puso el apellido de ella. Por eso mi abuelo se llamaba Arturo Vallejo. ¿Ves? Entonces de ahí salen todos estos Vallejos, que además que somos muchos también, pero entonces el cuerpo tiene esa memoria. Tú puedes empezar a preguntarle a tu cuerpo, porque sobre todo el cuerpo trae más energía de lo que tú crees. Este cuerpecito hermoso que tenemos tiene un código ADN, unas señales muy especiales y empieza a preguntarle quiénes son mis ancestros, a quién me parezco, esta creencia que yo tengo, los hombres son malos, el dinero es malo, las personas son malas, los ricos son mal, ¿de dónde vino esa información? Y a través de sueños el cuerpo la saca, ¿sí? Entonces a veces no es necesario solo trabajar papá y mamá, a veces las memorias y sobre todo decir, quién, que en los clanes no hay ningún clan que sea perfecto, ¿no? eh, Aquella familia que te diga yo soy perfecta, huye, huye, sal de ahí, ¿sí? Porque es una familia que ni siquiera ha reconocido sus grietas, ¿no? Entonces es como hablarle también a los excluidos, decir, hoy reconozco todos los excluidos de mi clan familiar y te llega un montón de información. Si no eres tarotista, si no eres constelador, si no eres nada de este mundo, así puedes empezar tu viaje hacia adentro. Empezar a reconocer, porque lo que yo te decía, ¿de dónde viene que a ti te gusta el café? ¿Eso de dónde lo sacaste? ¿O de dónde viene que te gusten los perfumes? ¿De dónde te sacaste esa costumbre? Sobre todo en las costumbres que son diarias, ¿no? En esas rutinas, porque las rutinas son rituales y esos rituales tienen una raíz. Entonces, a veces son incluso bien buenas improntas. Mira, cosas tan pequeñitas como estas. Esto lo noté aparte de una conversación con una amiga que se iba a casar. Ella le dijo yo, bueno, ¿y qué lavadora vas a comprar? Que no es que en mi casa solo se consume esta marca de lavadora. Es que en mi casa solo se consume esta marca de licuadora. Y ella adecuó su casa. ¿Qué hizo? Una copia de la casa donde ella vivía con los electrodomésticos. ¿Me hago entender? Tantas improntas que tenemos ahí. Entonces, ¿de dónde salen mis costumbres? ¿Por qué hago lo que hago? Esas son preguntas muy básicas, ¿cierto? Mira, mira solamente lo que descubres de tu bisabuela. O sea, que ella se sentía suficiente. Claro, y de Y ahí eso ya puede marcar muchas cosas de las mujeres de ahí para adelante sobre su trabajo con doña posición. Rita, con la pareja, por ese pequeño detalle de que todas somos muy buenas y somos suficientes No y nos va bien necesitamos de estando nadie. solas o acompañadas. Exacto. Y eso es un trabajo heredado de doña Rita, ¿sí? Pero entonces también es la inclusión de yo llamar a ese bisabuelo y decir, yo sí te incluyo, a mí sí me hace falta tu impronta. Entonces yo sí reconozco y hacer una cartica con ese apellido, no, mi nombre real es tal, porque yo te incluyo. Qué Y, bonito. y ahí, ¿qué pasó? Pues ya en este mundo que llamamos nosotros nuestro mundo, me entraron unos dones, Alexandra, que yo ni reconocía, que por un tiempo estuve como medio loca sabiendo y tratando de manejar eso, porque realmente los dones cambian. O sea, no es que siempre vas a tener el mismo don, no, siempre en algún momento de tu vida ellos se van transformando, te vuelves más adivina, aprendes a reconocer más. Lo que me pasó a mí era que podía visualizar más fácil las auras. Quién sabe qué contenido habrá más allá, pero era más fácil para mí ver los colores de las personas, ¿sí? Entonces, mira que
a veces cuando no tenemos esa información, mira lo que tú decías ahorita, no solamente nos peguemos de que es que hay que trabajarlos porque ellos estaban mal y nosotros no, es que a través de esa raíz te llega un montón de dones que ellos tenían y tú no. Entonces es como, wow, hace uno así como un match. Pero en ese viaje hacia adentro, lo importante es saber yo de dónde saco mis cosas, o sea, de dónde viene que yo sea autosuficiente. Por ejemplo, ¿de dónde viene que a mí me gustan los perfumes? Por ejemplo, el labial rojo. ¿De dónde viene ese gusto y fascinación por el labial rojo? Que eso con el café debería de ser un oráculo de labiales, ¿por qué no? Bueno, cosas así. Entonces, de los colores del labial y eso. Entonces, ¿cuál es la fascinación? ¿Qué pasa con ese gusto? Porque ahí hay una impronta de un viaje hacia adentro. Y eso siempre lleva a descubrir un antepasado, a descubrir una memoria, a reconectar. Hay personas que ni siquiera recuerdan sus memorias de niños y volver, por ejemplo, otro ejercicio que puede servirles para el viaje hacia adentro, se los voy a poner bien sencillo. Vea, todos tenemos a la mano un espejito. Yo acá tengo un espejito de maquillaje, un espejito. Mirarse en ese espejito. ¿Sí? Si empezar a mirarse en ese espejito y conectar con la niña interior y decirle, hola, hace tiempo no te veía, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas cuándo? La pregunta, ¿te acuerdas cuándo o recuerdas cuándo? Empieza a traer un montón de memorias que están grabadas en tus ojos también. Entonces, es un contacto muy bonito, es un ejercicio que se puede hacer diario, pero para esto se necesita, uno, dedicación. Todo el mundo te dice, no, es que yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo para esas cosas, yo vivo muy ocupada. Pues si tú no tienes 10 minutos para ti en tu vida, voy a ser muy brusca. Replantea tu agenda, porque no necesitas sino 10 minuticos diarios para reconectar contigo. En el chamanismo hay otra palabra que se llama recapitular, que esa es más fuerte aún. ¿Ok? Porque cuando tú estudias esa parte de la recapitulación, es aprender a dejar morir el día. Entonces, ¿qué hice desde las mañanas en la que me levanté? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hice a los 10 años, a los 20 años, a los 30 años? Es mucho más fuerte eso. Mientras que con 10 minuticos que tú te sientes tú con tú a preguntarte realmente cómo estás. ¿Cómo estás? Así como llamamos a los amigos o llamamos a las personas. ¿Oíste vos cómo amaneciste hoy? Mira, querida, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, ¿cómo me vas a ayudar a que todo salga bien? Ah, yo sí hablo mucho conmigo. Yo soy así, no, Me querida, hiciste tenemos que acordar de hacer. algo, me hiciste Ah, acordar de algo y es que no importa lo ocupada que yo esté, pero si uno de mis mejores amigos me escribe, tengo un chisme, yo paro claro, y le dedico tiempo al chisme. es que el Y chisme es es lo vital. mismo, ¿no? Que cuánto tú, o sea, que sí se puede, o sea, sí tengo ese tiempo. El problema es hacer conciencia de que me lo tengo que dedicar yo, que es para Exacto. mí, que es un momento conmigo. Así como el amigo te llama a contarte el chisme, ve, preguntar, hola, ¿cómo estás? Y entonces uno empieza, ay, querida, yo no sé, yo hoy como que me levanté nerviosa, como que estoy así, como que esto, como que estoy agitada. Y así como tú le dirías a un amigo, no, tranquila, fresqueate, mira, organicemos estas cosas, organicemos la agenda de esta manera, del mismo consejo que tú le das a otros, te lo puedes dar a ti. Ese también puede ser un viaje al interior. Además que uno se cuenta unos chismes geniales. Como para acompañar con café. No, no, yo a veces me siento, yo te acordás de esto y yo, ay, qué vergüenza. Sí, 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 así Una es. vez, pues esto es un chiste, pero no se vayan a reír mucho de mí. Pero alguna vez también escuché, solo escuché, que también el pretexto de ir a tomar café era encontrarse con un amigo y pues podían pasar muchas más cosas, ¿no? Pues resulta que no sé si inocencia o ignorancia, pueden ser la mezcla de las dos, me perdí un montón de cafés.
Y yo soy a veces, y yo, ay, amiga, o sea, qué pena con vos, no te vuelvas a perder otro café. Pues cosas como esas, que uno es muy divertido, a uno también le pasa, no siempre es el drama, no siempre es la historia triste, no es que siempre tengas que contar el dolor, tu tristeza, tu rabia, no, uno tiene unas cosas súper divertidas que contarse también. Así es, así es. Y se Ah, pone uno rojo y divertido, eso uno pasa muy sí, bueno con uno de vez en cuando. es aprender a estar con uno, ¿no? Al Que a fin de veces nos cuentas vas a cuesta estar mucho. contigo hasta que te mueras. Ajá, ajá. Y también reconocer que a veces uno es aburrido. Ay, también. Me dice, querida, estabas tan aburridora, ¿oís? Qué pena. Paulita, cuéntanos qué tendremos contigo en el Congreso. Bueno, en la primera parte de la ponencia, precisamente hablando de la sacerdotisa, de toda esta magia interior, todo esto, sabes que mi primer trabajo fuerte, mi primer proceso fuerte fue la herida de la bruja. Entonces, la ponencia que la primera ponencia que hice fue la herida de la bruja. Entonces, esa conexión conmigo, esa conexión de por qué me daba pena, me llevó a investigar mucho de las brujas, a leer libros profundos, a entender los 5 arquetipos de lo femenino, la virgen, la santa, la mártir, la puta. ¿Sí? La bruja, y entender que esos 5 anillos son 5 anillos que nosotros trabajamos. Mi primer libro que me llevó a trabajar esto fue Brida de Paulo Coelho, ¿sí? Él habla de los 5 anillos y habla mucho de la sacerdotisa. Entonces fue una reconstrucción de desmitificar la palabra bruja, ¿no? Porque todos decimos bruja. De hecho, ayer que estaba en un taller, dije bruja y todas como que se quedaron como mirándome, ¿no? Entonces, empezar a amar esa palabra, tener esa parte teatral de conectar con la nariz fea, el sombrero feo. Esa fue mi primera ponencia, pues que ya la hice. La segunda tiene mucho que ver con los niños interiores de los arcanos mayores, porque los arcanos mayores también fueron niños. Entonces el mago fue un niño, la sacerdotisa es una niña, bueno, todos esos magos interiores que habitan dentro de esos 22 triunfos de nosotros. Y para la experiencia vivencial hay un trabajo súper poderoso con la carta de la sacerdotisa. Así que no se lo vayan a perder porque es una inmersión en ese arcano. Entonces es un proceso muy bonito, de mucho trabajo, de respiración, de encuentro, de conexión, más meditativo que en sí trabajo profundo que nos va a hacer reconectar. ¿Cuál fue la primera, por ejemplo, cuál fue la primera persona que yo vi de bruja? ¿Cuál fue el primer tarotista al que fui? ¿Cuándo tuve el tarot en la mano? ¿Cómo fue mi conexión con él? Porque eso todo es la Biblia o como digo yo, el libro que ella tiene aquí. Ese conocimiento es el que le va a permitir a ella conectar con todos los arcanos y transformar lo que ella sabe. Entonces, básicamente esas son como las 3 cosas puntuales dentro del Congreso. Qué interesante. Pues Paulita, muchas gracias por este tiempo, de verdad, como siempre, y como te lo digo, me faltó el café, pero ya A me lo mí voy no, a tomar. con tal de que no te falten otros cafés cuando te digan, Otro- vamos a tomar café. exacto. Ya siempre voy a decir que sí. Sí, 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 sí. Y antes de irnos, pues primero, ¿dónde consigue Café y Oráculo? Pero dónde también, cuáles son tus redes, cómo te encuentran. bueno, en Cali está en Ok. Kumara, en la librería Kumara. En Bogotá está en el Arcano. Y conmigo. También lo pueden conseguir en mis redes. Mis redes son Paola Bay, Tarota Destiempo. Está la página www.tarotadestiempo, que ese nombre también es muy bonito, la historia de ese nombre. Así cortico, rapidito. Yo creé Tarota Destiempo porque escondía a mi bruja, porque no tenía tiempo de nada, porque tenía muchas cosas que hacer y lo llamé Destiempo, Claro, ¿sí?
porque la idea era que alguien que no tuviera tiempo se sentara un momentico a mirar un tip mágico o una carta o algo. Y esa es como la filosofía de por qué tengo redes, porque es para eso, ¿cierto? Entonces, ahí en mis redes también lo pueden conseguir en Tarot a Destiempo. Qué bueno. Pues muchísimas gracias. Lo mejor es que nos vamos a ver presencialmente en el mes de agosto, ya lo tenemos encima y pues Sí, invitar a todos a que hagan parte de este Congreso Internacional de Tarot, el segundo que se hace y que tendrá pues su lugar aquí en la ciudad de Cali. Muchas gracias, Paulita. muchas gracias. No se pierdan ese congreso que es maravilloso, es una experiencia vivencial. Los ponentes son maravillosos, cada uno de ellos trae su arte, su amor, su dedicación a tarot, esa pasión que han transformado y ese conocimiento que han tenido todos. Así que una invitación muy especial a que no se pierdan este maravilloso congreso. Pues muchas gracias y no Gracias, olviden Alexandra, seguirnos. por todo. Ajá, no olviden seguirnos en @Congreso Tarot Colombia y hasta pronto. Hasta pronto.